Jesús le pide a Nicodemo una conversión total, desarmarse, dejar toda su artillería, todas sus seguridades, todo aquello en lo que él se apoyaba para sentirse seguro, despojarse de todo, desprenderse de todo, desarmarse de todo y desnudo, indefenso, débil, sin seguridad, reemprender la marcha, fiándose solo de Dios, teniendo únicamente a Dios y su voluntad como brújula. Y eso significa no saber de dónde se viene ni a dónde se va. No es fácil avanzar así y, sin embargo, hay que hacerlo. Es un requisito indispensable. Hay que avanzar despojado completamente de toda posesión, de todo haber, de toda seguridad, de todo apoyo. Solo hay un báculo válido en el camino, que es Jesús mismo. El querer de Dios, su voluntad. Esa es la brújula, el báculo y la totalidad del equipo de viaje que se necesita. Y Jesús así se lo hace saber a Nicodemo. Habitualmente dirigimos nuestra brújula según nuestras posesiones, según nuestros conocimientos, según nuestras experiencias, según la cantidad de cosas que hemos aprendido. Y esto es lo normal. Cualquier hombre prudente acumula experiencias y esas experiencias le sirven como referente, como apoyo, de manera que sabe más o menos cómo avanzar y cómo seguir hacia adelante. Y lo primero que Jesús nos pide, si queremos verdaderamente escucharlo, es este desprendimiento radical y absoluto de todo. Cuando hablamos de pobreza y cuando hacemos un voto de pobreza, significa exactamente eso, un juramento de vivir así de por vida. A veces creemos que la pobreza es carecer de ciertas cosas materiales, de cualquier cosa superflua, ostentosa. Pensamos que la pobreza consiste en no darnos caprichos, no darnos gustillos. Esa es una parte de la pobreza que hay que cuidar. Pero al final la naturaleza se acostumbra a esa sobriedad también. A lo que no acaba de acostumbrarse nunca es a esa desnudez absoluta de no tener nada, de no tener ni seguridades, ni criterios, ni nada a lo que aferrarse, sino solo Jesús. Y si tenemos alguna seguridad, algún criterio, algún interés, alguna ilusión, siempre supeditado al querer de Dios y siempre dispuestos a prescindir de todo ello si Jesús nos muestra otro deseo, otra voluntad. Cuando hacemos un voto de pobreza, nos comprometemos a vivir así. Y no es una simple promesa, es un juramento que se hace a Dios.
Otra cosa es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes al 100% del contenido de ese voto que pronunciamos. Quizás sea el momento de detenerse y tratar de ahondar y profundizar en el voto de pobreza mirándolo de esta manera. El despojo más absoluto. Al final, los 3 votos conducen a ese mismo despojo del corazón, de la propia voluntad y de todo, para al final quedarse con solo Jesús. Solo el querer de Jesús, solo el amor a Jesús y solo el plan de Jesús. La única pertenencia válida para uno que ha formulado un voto de pobreza es Jesús. El resto tiene que ser despojo total de todo. Mientras no nos quiten a Jesús y su gracia, lo demás es de prestado. Y esto es lo que Jesús pide si queremos escucharle. Este desprendimiento radical y absoluto. No podemos alcanzar a Jesús gracias a nuestra experiencia, nuestras posesiones, nuestro conocimiento, por muy grande que sea, ni siquiera nuestra experiencia religiosa, los muchos años vividos ya en la vida religiosa o en el cristianismo, para quienes no sean religiosos, pues eso tampoco no nos va a permitir estar en su presencia. Nuestro haber, es decir, la lectura de los autores más espirituales, el conocimiento de la teología moral, de la teología espiritual, de la teología mística, nuestro conocimiento de la escritura, todo eso que es bueno, es positivo, es importante y que tanto valoramos, al final no nos va a servir para estar en su presencia. Es verdad que todo eso que acabo de decir es bueno, es positivo, ayuda. Jesús nos pide eso en cierta medida, en cierto grado, pero si queremos estar en su presencia es preciso que todo eso, por muy inteligente que sea, desaparezca. Es preciso que aceptemos nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, siempre es como una hoja en blanco. Un recién nacido es una hoja en blanco en la que todo está por escribirse. Pues Jesús nos pide eso, pero no solamente nos pide ese nacer de nuevo, sino un nacer de nuevo actualmente. Porque si yo ya he nacido de nuevo hoy, ya mañana no tengo que volver a nacer de nuevo. No, hay que estar naciendo de nuevo continuamente, como si dijéramos vivir en un nacimiento continuo, en un continuo presente, estar naciendo de nuevo siempre. Eso nos confiere una inocencia perpetua, continua, un ser siempre pequeño, un ser siempre dócil, un ser siempre dependiente, un ser que no tiene pasado, que solamente tiene presente y futuro, un ser continuamente restaurado, recién estrenado, un alma limpia, un corazón nuevo, una inocencia plena,
lo que es un recién nacido. Es muy difícil vivir y permanecer siempre en ese estado de fragilidad absoluta que tiene un recién nacido. Y es lo que Jesús pide. Es tremendo, es impresionante, pero es lo que está pidiendo, un nacimiento eterno, actual, continuo. Nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios y para permanecer en ese estado de renacer continuo, de ser continuamente gestado y dado a luz, de estar continuamente naciendo. El medio es la oración, la contemplación. Estar en presencia de Jesús en un despojo total y absoluto. El hecho de que esta exigencia sea presentada de esta manera a Nicodemo significa algo muy fuerte. Si esta exigencia se le presentara, por ejemplo, a la mujer samaritana, comprenderíamos bien que ella tuviera que desprenderse de muchas cosas. Después de haber tenido 5 maridos y el tipo de vida que debía llevar, pero cuando se trata de una experiencia espiritual, de algo objetivamente bueno, de una experiencia con respecto a las Escrituras, es más difícil de comprender. No nos cuadra que Jesús nos pida el despojo de lo que es bueno, pero es necesario ese despojo de lo que es bueno para conseguir lo óptimo, la parte mejor. Jesús le hubiera podido decir a Nicodemo: mira, lo haces muy bien, meditas perfectamente, sabes meditar, conoces la Escritura y gracias a tu meditación y al conocimiento que tienes de la Escritura vas a entrar inmediatamente en el reino. Eso sería lo lógico y lo sensato, lo que nos parecería normal, razonable, que cae de su peso. Pero Jesús no le dijo nada de eso a Nicodemo. Tanta meditación que Nicodemo ha acumulado sobre la Escritura y ahora tiene que despojarse totalmente de eso para una renovación completa de su inteligencia y sobre todo de su corazón. Y si no lo hace así, no podrá entrar en el reino de Dios. Porque Jesús lo afirma con fuerza, con rotundidez, con contundencia. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así claro. Este es un supremo desprendimiento. Si el Espíritu Santo es el Padre de los pobres, Jesús, por su parte, es el gran maestro de la pobreza y del despojo. Es el que exige, sobre todo a los intelectuales, un despojamiento radical. Ahora bien, hoy en día todos somos en mayor o menor grado intelectuales, porque pertenecemos a una cultura extremadamente rica de la que nos sentimos orgullosos. Tenemos que despojarnos de todo para entrar en el reino de Dios. ¿Y cuál es la situación del que nace del Espíritu? Pues el viento sopla donde quiere. No es por nuestros méritos, no es por nuestra inteligencia o por cualquier otra razón que el Espíritu tome posesión de nosotros.
el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. A partir de aquí, Nicodemo queda totalmente desarmado, sin recursos. ¿Cómo puede ser eso? Esta es la verdadera interrogación de Nicodemo. En efecto, en el versículo 4, cuando pronuncia por primera vez esta interrogación, todavía Nicodemo controlaba la situación. Todavía juzgaba las palabras de Jesús, pensando que no eran muy inteligentes y que Jesús debería tener en cuenta todos los conocimientos de su interlocutor, del propio Nicodemo. Pero ahora Nicodemo está desarmado. ¿Cómo puede ser eso? Para un hombre acostumbrado a enseñar, es una grandísima humillación tener que preguntar cuál es el camino, reconocer que no sabe. Nicodemo reconoce que Jesús puede enseñarle algo. Acepta entrar en la pobreza y hacerse un mendigo con respecto a Jesús. Pero cuando nos humillamos un poco ante Él, a veces Jesús, para curarnos del todo, va un poco más lejos y nos corrige. Y así hace ahora con Nicodemo. Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Estas palabras tuvieron que ser como un jarro de agua fría para Nicodemo. Tuvo que ser difícil, muy difícil, recoger estas palabras. Pero aunque nos cueste entenderlo, son un signo del amor extraordinario de Cristo por los teólogos, por los estudiosos. De hecho, Jesús los ama, por supuesto. ¿Cómo no los va a amar? Quisiera que todos fueran santos, que no se inflaran, que no se gloriaran de su inteligencia, porque no está en ello la santidad. Se trata, al contrario, de entrar por la puerta estrecha. ¿Tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es decir, ¿ignoras esta cosa básica y elemental que tú deberías inmediatamente comprender y que es el misterio de la fe? ¿De verdad que lo ignoras? Tú deberías entrar en el misterio de la fe, que es la puerta estrecha. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Nicodemo aquí representa a su casta. Incluso si no vino explícitamente en nombre de todos los maestros de Israel, de cualquier manera forma parte de este mundo. Y como está revestido de esa responsabilidad de representar a los demás teólogos, Jesús le hace comprender lo que le hiere
en la actitud de todos estos maestros de Israel, que no escuchan a quien tiene la verdad, a quien ha venido para dar testimonio de la verdad. Jesús habla con autoridad. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Este párrafo es impresionante. Jesús habla siempre en nombre de las tres personas divinas, en nombre de la Trinidad. Este es uno de los más grandes aspectos del Evangelio de Juan. Hacernos comprender que todos los discursos de Jesús, todas sus palabras, nos revelan algo de la Santísima Trinidad. Jesús nunca puede hablar fuera de esta visión trinitaria. Y la verdadera teología habla siempre desde la óptica de la Trinidad. Porque la verdadera teología tiene que elevarse siempre hasta este misterio. Tiene que ahondar y comprender el misterio de los tres. De la vida íntima de Dios, de la vida íntima de los tres. Si no, no es teología, no es verdad, es especulación, puede ser vanidad. Pueden ser conceptos y conceptos e ideas, especulaciones, pero si no nos llevan a adentrarnos en la vida íntima de Dios y a comprenderla y experimentarla mejor y a participar de alguna manera de ella, es vano, es inútil o incluso es malo, porque puede conducir a la soberbia. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Aquí palpamos directamente una de las grandes tristezas del corazón de Jesús. Los que deberían ser los primeros, los que deberían estar más ávidos de la verdad, porque ya han recibido gracias abundantes, habiéndoles permitido Dios, puesto que para eso son teólogos, poner su inteligencia al servicio de la fe, pues estos que deberían desear avanzar lo más posible en el orden de la verdad, son los que más miedo tienen de la verdad, los que más huyen de la verdad, los que más temen la transparencia, la sencillez. Los que pierden el sentido de la infancia y se hacen tremendamente adultos, tristemente adultos irrazonables, políticamente correctos, falsos, alejados de la verdad. Esto nos pasa a veces, a todos en mayor o menor medida. Cuando estamos muy seguros de nuestras opiniones, tenemos miedo de la verdad, porque tenemos miedo de que nos eche por tierra nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros criterios. Y por lo mismo, tenemos miedo
a quedarnos sin nada y a no tener más remedio que volver a comenzar todo de nuevo, volver a nacer. Nuestras opiniones son algo que son fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra labor, y de alguna manera es algo nuestro, como un hijo propio, un hijo a quien queremos mucho. Nuestros hijos, los hijos de cada uno, son muy hermosos porque son nuestros, ¿no? Pues nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros criterios también son así, son muy nuestros, y que alguien los toque o nos los arrebaten, pues nos cuesta y nos produce una herida sangrante. De alguna manera todos tenemos nuestra teología personal, pero es necesario que constantemente sea puesta frente a la única verdad que es Jesús. Todos tenemos nuestras opiniones personales, pero no debemos predicarlas por muy hermosas que sean. No debemos predicar nuestros hallazgos por muy magníficos que sean. Ni nuestros descubrimientos, ni nuestras grandes ideas, por originales e inéditas que puedan ser. Debemos predicar solamente, únicamente a Cristo. Cristo crucificado. Cristo en su gloria. El misterio de María, la Madre de Cristo. El misterio de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y el de la palabra de Dios a la luz de la Santísima Trinidad. Es importante comprender la manera en que Jesús quiere desinflar a Nicodemo, desfondarlo, porque es lo que quiere hacer verdaderamente para ir con él hasta el fin y para poder ponerlo de verdad en un estado de absoluta desnudez, de absoluta pobreza. Jesús le ha hablado a Nicodemo de regresar, de volver a nacer. Y él no quiere regresar al seno materno. Lo ve demasiado lejos, demasiado complicado. Pero Jesús lo deja absolutamente en ese estado de desnudez. Y va hasta el fin de este acto de misericordia, porque dejar a Nicodemo desnudo y desvalido es un acto de amor inmenso de Jesús, de misericordia inmensa de Jesús hacia Nicodemo. Porque al fin es un maestro corrigiendo a otro maestro, enseñándole. Y es lo que Jesús hace con Nicodemo, una corrección llena de misericordia y llena de amor. De un maestro a otro maestro. Y a través de Nicodemo corrige Jesús a todos los teólogos, a todos los sabios, según el mundo. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, es decir, los signos que Jesús realiza, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo?
Jesús tiene sed. Jesús tiene sed de comunicar a Nicodemo y en él a todos los teólogos la plenitud de la verdad, porque su inteligencia está hecha para eso. Es la razón por la que esta corrección fraterna es tan fuerte, tan contundente, tan exigente. Jesús tiene sed de darle a Nicodemo la verdad, de mostrarle la verdad. La corrección fraterna es algo muy difícil de realizar, pero es legítima cuando se trata de que alguien a quien queremos mucho, esta es una premisa importante antes de corregir, querer mucho a la persona a la que se corrige, si no, no tenemos ningún derecho a corregir. Para corregir primero hay que pagar el tributo del amor y de que nos duela el error de la persona a la que amamos. Solamente cuando su error nos duela profundamente, podemos corregir. Mientras el error no nos duela, no tenemos ningún derecho a corregir. Y es más, si no nos duele el error, la corrección no servirá de nada. Tenemos que amar hasta que nos duela ese error, nos sangre el corazón y se nos abran las carnes. Y después podremos corregir con fruto. Cuando nos alegramos del error y buscamos satisfacer sentimientos rastreros, venganzas, piques, otras cosas de esas, a la hora de corregir, estaremos pecando gravemente, faltando a la caridad, y no conseguiremos que esa persona salga del error, porque en el fondo no nos importa su error. Nos importa satisfacer nuestro ego. Y Jesús, cuando corrige a Nicodemo, le quiere, le ama y tiene sed de que conozca la verdad y de que alcance por fin la santidad. Porque sabe que tiene talla para ello. No le corrige por rabia ni le infravalora. Le corrige porque le duele que, pudiendo vivir en la verdad y alcanzar la santidad, se quede en la mediocridad. A quien yo amo, dice la Escritura, los reprendo y corrijo. Pobres de nosotros cuando nunca nadie nos reprende, cuando nunca nadie nos corrija. Podemos darnos por muertos, por perdidos. Si amamos de verdad, nuestro corazón no puede sufrir que aquel a quien amamos se quede en su pequeñita dimensión, en su raquitismo de miras. Si amamos de verdad, queremos que aquel a quien amamos vaya hasta el fin de lo que Dios pide de él. Vemos muy bien en este pasaje esta exigencia del amor de Jesús con respecto a Nicodemo. Por eso lo corrige tan severamente, por eso es tan exigente, porque le ama mucho. La corrección fraterna debe hacerse solamente
cuando se tiene seguridad de que va a ser bien recibida. La corrección fraterna no es fácil y exige muchísima oración, muchísimo sacrificio, muchísima abnegación propia y un profundo conocimiento de la situación en que uno está. Cuando no tenemos seguridad de que la corrección fraterna va a ser bien recibida y va a ser eficaz, es preferible no hacerla. Y cuando no sabemos exactamente cómo o en qué medida será bien recibida, hay que ir con cuidado y matizar mucho, regular mucho nuestra corrección. Dicho con un lenguaje muy sencillo, no tirar demasiado de la cuerda, porque puede romperse. Jesús aquí actúa con contundencia y con severidad respecto a Nicodemo, porque él sabe bien lo que hay en el corazón de Nicodemo. Sabe que Nicodemo es de verdad alguien que dentro de sus limitaciones busca de verdad, busca con sinceridad la verdad. Y que en el fondo es bueno y es un amigo. Y hay que tener en cuenta que no es fácil ser un amigo de Jesús cuando se forma parte del Sanedrín. Ser amigo de Jesús, amigo de verdad de Jesús, implica aceptar el riesgo de ser expulsado del Sanedrín. Y para Nicodemo el riesgo es real. Nicodemo estará presente con José de Arimatea en el momento de dar sepultura a Jesús. De hecho, nos dice Juan que él será quien lleve la mezcla de mirra y áloe con que le ungen y embalsaman, y que es necesaria para que la sepultura del cuerpo de Jesús se haga con todas las exigencias de las costumbres judías, del rito judío del enterramiento. Esto dice mucho, porque en efecto José de Arimatea y Nicodemo son dos que embalsaman el cuerpo de Jesús para su sepultura. Sabemos que primero lo hizo de una manera diferente María, la hermana de Lázaro, con un perfume precioso, un perfume carísimo. Perfume de nardo. Y después también es Nicodemo el que lleva una mixtura de mirra y áloe. Pero este ya embalsama el cuerpo de Jesús muerto. María de Betania y Nicodemo están unidos por el misterio del sepulcro y de la unción del cuerpo de Jesús. Pero evidentemente
entre el momento en el que viene a encontrar a Jesús de noche y el momento de la unción del cuerpo de Jesús para la sepultura, Nicodemo tuvo que sufrir algunas afrentas, algunas críticas por parte de los suyos. Generalmente los sabios, los entendidos, los teólogos, suelen ser entre ellos muy duros, muy drásticos. Son intelectuales y presumen de ello. Suelen ser duros de roer, fríos, distantes. Tienen mucho cuidado en distanciar la cabeza del corazón, el intelecto del sentimiento. Es el caso del Sanedrín, cuyos miembros van a expulsar a Nicodemo porque tuvo contacto con Jesús. Nicodemo les recuerda, se atreve a recordarles la exigencia de la verdad en un momento tan importante de la vida de Jesús como es su comparecencia ante el Sanedrín. Cuando Nicodemo pregunta: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Los fariseos le responden con desprecio: ¿también tú eres de Galilea? Y lo hacen a un lado. Nicodemo tuvo un verdadero contacto con Jesús. Si no, no habría dicho eso. Él comprendió que en Jesús había algo único y excepcional. Probablemente no sabía muy bien qué era eso que había en él, pero seguramente esta entrevista con Jesús lo marcó profundamente. De hecho, salió de esta entrevista despojado de sí mismo, y eso ya es algo muy grande. Tenemos que venir con frecuencia junto a Jesús, de día o de noche cuando se pueda. Ponernos en su presencia y pedirle que nos corrija, que enderece nuestros caminos torcidos, que nos despoje completamente, que nos quite todas las capas sucesivas de barniz que llevamos encima y que se van acumulando sobre nosotros formando una costra que nos impide estar en contacto directo con la verdad. Tenemos un caparazón tan grueso que aunque Jesús nos abrace, no sentimos el abrazo. Que nos despoje de todas esas capas, de todas esas seguridades que se han convertido en un caparazón, en una armadura, y deje nuestra carne despojada y desnuda en su presencia, para que cuando Él nos abrace podamos sentir su calor y su contacto, podamos experimentar el aliento de su espíritu y el latido de su corazón, escucharlo, sentirlo. Pero para eso hay que tener la valentía de venir a donde Él y pedirle que nos quite todo y nos deje como un recién nacido para poder ser tomados en su regazo y estrechados contra sí, contra su corazón. Descansar en su pecho. Esto no es nada fácil.
estar en contacto directo con Él, con el amor, con la verdad. Pero para eso hay que atreverse a pedir que nos despoje, que nos quite todo. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra, ello se refiere a la adaptación de Jesús mediante signos, no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? A partir de este momento en el que Nicodemo está lo suficientemente despojado de sí mismo, Jesús puede entregar su gran revelación. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A través de esta declaración, Jesús se presenta a sí mismo a Nicodemo. Nicodemo tiene que conocer sin duda, pues es un maestro de la ley, conoce las Escrituras, la gran visión de Daniel. Daniel 7:13, que dice así: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un hijo de hombre, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Nicodemo conoce la gran visión de Daniel y Jesús le muestra que las profecías, y de manera particular las de Daniel y las de Baruch, ya se han cumplido. Baruch 3:29. ¿Quién subió al cielo para apoderarse de ella, de la sabiduría, y hacerla bajar desde las nubes? Nicodemo conoce perfectamente todas estas profecías y espera al que ha de venir. Y Jesús le está mostrando que aquel que él está esperando está presente, está ahí. Jesús le está diciendo que Él es el cielo en la tierra y la presencia de Dios en nosotros. Se lo había dicho también anteriormente a Natanael, que también conocía las Escrituras. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hay que poner en paralelo estos dos pasajes evangélicos, estos dos textos, para captar cómo Jesús quiere dejar claro y revelar y hacer comprender esta presencia. El cielo ya está abierto, ya no está cerrado, es el misterio de la encarnación. Y hay un puente y una unidad entre el cielo y la tierra. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estas palabras tuvieron que ser para Nicodemo como un bombazo. Tuvieron que ser absolutamente desconcertantes. Resulta que
este Jesús con el que está hablando es el Hijo del Hombre, del que hablan las profecías. Y está ahí hablando con él, con Nicodemo. Y al mismo tiempo está también en el cielo. Esta manera de presentarse de Jesús tuvo que ser demasiado para Nicodemo, demasiado desconcertante. Porque él le había llamado rabí, le había llamado maestro. Y Jesús se está denominando a sí mismo el Hijo del Hombre. Esto del misterio de Jesús y de su presencia en medio de nosotros. Una presencia que va orientada, ordenada, dirigida al misterio de la cruz, que Jesús le quiere ya revelar a Nicodemo. Pero claro, ¿cómo lo hace? ¿Cómo revelarle a Nicodemo el misterio de la cruz? No es fácil porque la actitud de Nicodemo no es la de el que está esperando un Mesías temporal como los apóstoles, que buscaban un caudillo que les quitara de encima a los romanos. Para Nicodemo el que viene, el Mesías que espera, es aquel que va a traer la gloria de Dios a la tierra. El que viene es necesariamente el que tiene que dar al pueblo de Israel la gloria del Señor, el que tiene que introducir al pueblo en la gloria de Dios. Y a través de los siglos encontramos tantas veces esta tentación de un mesianismo brillante, temporal, de una gloria de Dios espectacular y brillante. La gloria de Dios es la gloria de Israel. La gloria de Israel es la gloria de Dios. Hubo una vez un rabino que decía con mucha convicción: el éxito de Israel es el éxito de Dios. La gloria de Israel es la gloria de Dios. Y añadía este rabino: las palabras del Nuevo Testamento más incomprensibles para mí, pensemos que esto lo formula un rabino judío, las palabras más incomprensibles para mí son: mi reino no es de este mundo. Eso para un judío es inaceptable, incomprensible, inadmisible. El Mesías tiene que brillar, tener éxito, tener gloria, ya aquí y ahora. Y Jesús se encuentra con la dificultad de romper ese esquema de Nicodemo. Para revelarle la verdad, la sed de verdad de Nicodemo, es necesario abrirle al misterio de la cruz. Casi es más difícil explicarle a Nicodemo el misterio de la cruz que haberle pedido que volviera a nacer de nuevo. Pero Jesús
tiene sed de la santidad de Nicodemo y tiene sed de darle la verdad. Y por eso le va a anunciar a continuación el misterio de la cruz.